Buenos días, platicando anteriormente sobre la fundación de Aldea El Rodeo, platicando lo mismo que estamos haciendo ahorita con personas que radicaron desde ese entonces en Aldea El Rodeo. Supuestamente Aldea El Rodeo fue fundada en 1830, según datos de las personas que en ese entonces, cuando lo platicamos, nos informaron de que la aldea empezó con lo que era 4 habitantes, que era Domingo Santos, Fidel García, que vivían aquí en la entrada de la aldea. Por en medio de la aldea, Ladislao García, Marcelino Mijangos, don Abraham Rivera en Colonia Santa Rosa, que todavía no se había declarado colonia, ahora era un caserío. Allá arriba lo que era doña Clara y doña Antolina, que vivía en el centro de la aldea. Según los datos que ellos nos proporcionaban, era de que el rodeo se le puso ese nombre porque en ese entonces subían muchos arrieros a lo que era Antigua y Chimaltenango y acampaban en lo que era el centro del rodeo, donde ahora normalmente le llamamos el cruce. Ahí hacían ellos su rodeo de sus animales y otro día salían para lo que era la Antigua para negociar sus animales. La fiesta se celebraba en ese entonces porque decidieron ponerle San José del Rodeo y se celebraba el 19 de marzo. A raíz de doña Clara, que hacía sus viajes a Esquipulas, pues se pusieron de acuerdo con doña Antolina de García y decidieron traer un Cristo para celebrar las fiestas el 15 de enero. Cuando mi papá, esto fue como en el año 1920, 25 por ahí, un poquito antes. Ellos eran los dueños de la finca Las Lajas, mi abuelo, pero cuando mi papá ya empezó a hacer su vida por aparte, él tomó rumbo en esta carretera hacia Santa Lucía, Cochumargó, pero caminando acá se encontró con la familia Juárez Aroche, que son los primeros habitantes que estuvieron en esta aldea. Le interrumpieron el paso y le dijo el señor que no se fueran porque llevaban niños y que ellos les iban a dar una casa. Entonces ahí enfrente de ellos había una casita. Se la dio a mi papá y le dio él una oportunidad para que él tuviera su negocio de marranería y de ahí carnicería, y así fue como mi papá pues se empezó a levantar en esta aldea y bendito sea Dios, pues aquí estamos. Después, pero ya estaba, doña Antolina, no recuerdo el apellido, que es dueña de la casa que está ahí en la tienda central. Pues vino Moisés Castellanos y así sucesivamente pues han venido otras familias, como le repito, también de don Damián Hipólito, el señor Chema Rogel, la familia Castellanos, y muchos ya que ya no muy me recuerdo, ¿verdad? Pero así se ha venido agrandando el rodeo. Vamos a comentar el motivo, y es verdad y es necesario, y es un deber comunicar esto, porque eso sucedió en el año 1932. Hácenlo. Entonces, yo aquí nací y me di cuenta cómo se formó la aldea. La aldea era una finquita que le decían Los Ángeles. El dueño pensó notificar y hacer la aldea, como en efecto sí fue. Pero eso fue en el año 1932. La historia viene en esta forma, que la aldea no era más que una montaña, una finca que tenía más que solo monte. Los trabajos eran ya muy escasos, la gente casi no vivía. Pero la aldea en el año 1932 se fue formando en 4 familias, comenzando con mis padres que me criaron aquí en el rodeo, para hasta el día en que estamos. Nos damos cuenta que el progreso del rodeo ha sido
un destino muy correcto, muy bonito y muy alegre, porque se ha venido aumentando la gente. Era muy silencio, no había muchos habitantes como hoy. Hoy hay bastantes. Mira, ahí está, aquí, que era Mozarrat. Cambio ahora, no, ahora está bien bonito. Sí. Antes era muy silencio. Sí. Por eso yo soy que reconocí, hay Marcelina, hay don Pedro, hay don Medecio, y hay que también don Chema Pepe. Estos días aquí, cuando pasamos, era solo un porcero, los ganados tenían. Y ahora mira cómo está. Vino Moisés Castellanos, doña Clara Alvarado, que fue la iniciadora también de la feria del 15 de enero. Cuando mi papá ya hizo su casa, él empezó a celebrar también el 19 de marzo, ¿verdad? Día de San José, porque aquí el verdadero nombre es San José el Rodeo. Después de doña Clara tomó posesión mi papá y él le sirvió a la iglesia como unos 30 años más o menos, ¿verdad? Y después se quedó mi hermano. Después de mi hermano tomaron posesión otras personas, como también primeros habitantes de esta aldea, que fue hay personas que Damián Hipólito, Chema Rogel, que era de apodo le decían don Chema Mico, ¿verdad? Otras personas que vinieron también despuesito fueron la familia Castellanos, de don Juan Castellanos, creo que es Anselmo, todos ellos, ¿verdad? Ya también tomaron posesión en esta aldea, y así se ha venido, ¿verdad? Resumiendo todo lo que es la aldea. Sí, de Santa Clara. Y ya de ahí pasaron esta que hay ahora, porque no había iglesia. Cuando yo quería hacer algo, me acuerdo que ahí en el callejón por donde, camino de la calle, ahí donde que hay una casa que no me recuerdo bien ahí, no me acuerdo. Ahí enfrente donde era el motor, ahí ponían una enramada y hacían misa. Ahora salía del 15, celebraban ahí arriba, doña Clara. Y el día 14 era aquí abajo. Y era para la cuaresma, sí era. Sí, cuando salía allá. Ya cuando era el último día que encontrarse así en el apartamento. Fíjese que en ese entonces, cuando doña Antolina celebró la primera fiesta allá en lo que era el barrio, donde todavía está la fachada de la iglesita que se celebraba en ese entonces, el rodeo actualmente contaba como con 200 personas en ese entonces cuando se fundó esa iglesia, y no habían iglesias apartadas, sino que era directamente la iglesia católica que se celebraba en ese entonces. De ver ella de que la gente le quedaba muy lejos subir de aquí del rodeo al barrio, porque era la gente que estaba más centrada aquí en la aldea, decidió platicar con doña Antolina, y doña Antolina cedió una casa que actualmente está aquí, ya nomás caminar de frente, la mira usted en el fondo, que ahora la tienen como una bodega. Esa casita fue la que sirvió por muchos años de iglesia para la aldea, y decidieron los del comité en ese entonces, si no estoy mal, Albino Hernández decidió en ese entonces platicar con todos los que organizaban el comité, para ver si se platicaba con don Jorge García Azari, que era ya el nieto de doña Antolina, para poder conseguir el terrenito donde está actualmente la iglesia católica, que él no lo cedió, sino que lo vendieron, se hicieron rifas para lograr hacer la iglesia, que actualmente se venera hasta hoy en día. Ya en el año 1142 ya había una escuelita
que ya se fue a escuela nacional y empezaron a darle estudio a la gente, hasta el día que estamos. Pues la escuela, según contaban mis abuelos, que en ese entonces el dueño de Sabana Grande era uno de apellido Morjan. Él fue el que decidió trasladar lo que era la escuela de allá de Finca Las Lagunas, o el Jute como le llamaban anteriormente, la trasladó para acá. Y cuando Sabana Grande decidió dar esa área ya fuera de Don Morjan, porque ya había pasado a poder de la Universidad de San Carlos, ellos se dieron dar el área para el campo de fútbol, para la escuela oficial y el centro de salud. Se colocó una alcaldía arriba de lo que es la escuela, con el fin de que el correo que viniera en ese entonces fuera trasladado por el guardián que cuidaba la alcaldía hacia Finca Sabana Grande. Desde entonces la universidad crió un usufructo por 25 años en ese entonces. Terminaron los 25, pasaron a los 50, cosa de que hasta hoy en día pues el área sirve para muchas actividades ahí, como el campo de fútbol, la escuela, la educación, centro de salud, salón comunal que no estaba, pues ahora ya gracias a Dios lo tenemos ahí, y la alcaldía, que sigue siendo el área ahí de alcaldía auxiliar. Y como yo he seguido las tradiciones también de mi difunto padre y mi hermano, pues también tomé posesión hace le voy a decir, 20 años tomé también derechos en la iglesia. Le serví 11 años. A los 11 años me retiré, porque de todas maneras habían jóvenes que querían probar. Yo logré levantar la Semana Santa, y algo que se venía haciendo muy poco, nosotros logramos levantarlo. Hicimos varias cosas en la iglesia, como por ejemplo 3 camarines, se hizo un nazareno en el tiempo de nosotros, un San José, una bodega, una sacristía, se agrandó la portada de la iglesia, y así muchas cosas más, como por ejemplo también dejamos un anda, dejamos 9 velaciones, que no sé si todavía están, ¿verdad? Y así sucesivamente, pues llegamos a los 11 años, me retiré. A los 3 años después me buscan los muchachos para que se quería tomar posesión también de presidente, para seguir con las celebraciones de la serenata del Señor de Esquipulas. Pues solo les dije yo que quería ver qué personal había, y bueno, si trabajan todos, les dije con mucho gusto. Hasta hoy día todavía estoy en eso. Hace 7 años con que vamos de hacerle la serenata, la verdad. Pues anteriormente teníamos ese problema de que cuando venían las festividades del 15 de enero se empezaban a hacer lo que era elecciones de candidatos, y sufríamos con eso de no tener una área para hacer esas actividades. Entonces acudíamos a don Moisés Castellanos, que por muchos años él nos apoyó en eso, de darnos lo que era el garage de uno de los camiones para que sirviera como salón de actividades de la feria. Cuando don Moisés Castellanos decía que no nos daba el área, entonces nos reuníamos con don Marcelino Mijano, y donde él tenía una su galera que era el rastro, de donde sacrificaban animales, nos daba para hacer ahí las actividades de elección y coronación. Cuando don Marcelino decía que no había el área para hacer las actividades, nos veníamos a lo que era el patio de doña Antolina, donde no había nada, había que hacer tarimas con toneles y todo para hacer las festividades del 15. Entonces, desde ese entonces se decidió construir una cancha de básquetbol que está a un costado de la escuela, y aquí nos veníamos a hacer las actividades cuando no nos
daban el área en lo que era los patios de Doña Antolina. Nos veníamos a la canchita a hacer las actividades. Luego surgió que en ese entonces, trabajando en el Consejo de Desarrollo, decidimos solicitar al alcalde en ese entonces, Luis Loa, nos apoyó en eso de conseguir el terreno para ver si se podía construir un salón comunal, y acudimos con el doctor Gamboa, que era el director de áreas de salud en Escuintla, y él cedió dar una área del centro de salud para que se construyera ese salón comunal, que actualmente sirve para cualquier actividad. Entonces, desde ese entonces dejamos de sufrir con lo que eran las actividades de coronación, baile, todo lo que se hace para las festividades de Aldea del Rodeo. Ya todas las actividades pues, se han realizado ahí en el salón comunal, que está para el servicio de toda la comunidad. El Cristo Negro, en ese entonces, cuando ellos se pusieron de acuerdo a celebrar el 15 de enero, ya dejando lo que era 19 de marzo, decidieron viajar a Esquipulas y traer el Cristo que actualmente está en la iglesia. Lo que es la celebración del 15 de enero, incluyendo actividades como la coronación, podemos recordar que en ese entonces costaba conseguir patojas para que participaran en ese entonces, ¿no? Porque si el papá estaba de acuerdo, las muchachas no estaban de acuerdo, y nosotros como comité tropezábamos en eso porque teníamos que ofrecer un montón de cosas para que ellas aceptaran. Por ejemplo, decirles, miren, no compren ropa nueva, usen lo que tengan ahí para que puedan participar, ¿va? No hay necesidad que nosotros le estemos ocasionando gastos. Le puedo mencionar que en ese entonces no había mucha patojas para poder escoger y decir, bueno, estas van a participar. Entonces acudíamos a las fincas. Recuerdo que la reina más lejos que tuvo Aldea del Rodeo fue la de Lubia. Ella vivía en San Felipe, Las Cruces. Ella participó en ese entonces y ella logró ganar como reina. Luego la que la seguía como fuera de Aldea del Rodeo, Rosa María Cañas, que actualmente vive aquí en el Rodeo. Luego Clara Luz Escobar, de aquí de Sabana Grande. Le puedo mencionar como la Audelia Rodríguez, la Juanita Martínez, Olguita Mijangos, Zuma García. Es bastantes reinas que pasaron en ese entonces, cuando en realidad las fiestas evolucionaban de una forma bonita, no como hoy, pues que se participan discos y cosas en las elecciones. Ahora, en ese entonces trataban de otra manera de que estuviera una marimbita como la de Pedro López. Ahí estaba en la coronación, la gente disfrutaba, bailaba, amanecía en una forma tranquila. A raíz de eso ya surgieron las discos, cosa de que yo en lo personal pues nunca lo apoyé. Traté la manera de ver si se conseguía algo que se organizaran esas actividades, como María Concepción Chentío Salazar, Maya Excelsior, que vino a esas actividades. El que más sufrió con nosotros aquí fue Chentío Salazar, porque nos tocaba, así que a la pura intemperie ahí, decía, miren, cuando yo empiezo a tocar la marimba suena porque no ha caído sereno, y cuando ya va amaneciendo ya la marimba no suena porque ya el sereno nos está afectando. Y tuvo él la dicha de que cuando se inauguró el salón, él vino a hacernos esa actividad, y se fue tan complacido de Aldea del Rodeo porque dijo, miren, dijo, de dónde estamos hasta dónde subimos, después de estar bajo un nylon tocando en un patio donde no había nada, ahora llegué a subir a un escenario donde ahora para ustedes es un orgullo tener un salón comunal. Conciencia a los habitantes de Aldea del Rodeo es que nos unamos, tengamos una aldea muy bonita. La aldea desde ese entonces, cuando yo la empecé a conocer, ha sido una aldea que quien no quisiera vivir en Aldea del Rodeo, porque es muy bonita. No es porque yo haya nacido aquí, sino que yo he visto muchas personas que se han venido a radicar, como don Javier Cañas, salvadoreño, ¿no? Dice él que él del Rodeo no se va, aquí se queda. Mucha gente que le ha tenido cariño a la aldea, y yo lo que le pido a los habitantes es que las mantengamos, que tratamos la manera de evitar esos basureros clandestinos,
esos malos hábitos que se forman aquí en las tardes, ¿verdad? Que los papás hagan conciencia con los hijos para que haya esa educación, para que la persona que nos visite y venga al Aldea del Rodeo se vea una buena impresión.